Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que genial. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, un tema que ha generado ríos de tinta y que honestamente, a mí también me tiene fascinada, la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y específicamente vamos a hablar de ese secreto que, supuestamente, revelado por Hande explica por qué le costaba tanto, o por qué no podía, dejar a Kerem. Ya saben que soy una fanática de las series turcas, y Love is in the Air fue una de esas que te atrapan desde el primer capítulo. La química entre Hande y Kerem era, simplemente explosiva. En la pantalla la conexión era palpable y fuera de ella, la cosa no hizo más que intensificarse. Su romance real causó furor, y todos, absolutamente todos, estábamos pendientes de cada detalle, de cada foto, de cada declaración. Pero como todas las historias de amor, la de ellos también llegó a su fin. Y claro, como suele pasar, las especulaciones, los rumores y las teorías conspirativas inundaron Internet. ¿Por qué se separaron? ¿Hubo una tercera persona? ¿Problemas de agenda? ¿Diferencias irreconciliables? Las posibilidades eran infinitas. Hoy vamos a intentar desentrañar, o al menos analizar, ese secreto que Hande supuestamente reveló y que, según la leyenda, explicaría por qué le costaba tanto dejar a Kerem. Ojo, vamos a aclarar algo desde el principio, no soy ninguna experta en la vida personal de Hande y Kerem. Lo que vamos a hacer es basarnos en lo que se ha filtrado en redes sociales, en entrevistas, en declaraciones de personas cercanas y, por supuesto, en nuestra propia observación. Así que tomémoslo como una conversación, una especulación informada y sobre todo, como una forma de entender un poco más esa relación que tanto nos cautivó. Antes de meternos de lleno en el tema, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. No quiero que se pierdan ninguno de mis vídeos sobre el mundo de las series turcas, farándula, tendencias y mucho más. Activen la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que suba un vídeo nuevo. Y no olviden darle like a este vídeo si les gusta. Bien, empecemos. La supuesta revelación de Hande, ese secreto que tanto se menciona, se basa en varias pistas y fragmentos de información que han circulado. Lo primero que debemos tener en cuenta es que Hande es una persona muy reservada. No suele exponer su vida privada públicamente. Por lo tanto, cualquier información que tengamos es, en gran medida, indirecta. Una de las teorías más fuertes apunta a la intensidad de la conexión entre ellos. Ya lo mencioné al principio, la química que tenían era innegable. Esa chispa, esa atracción, era algo que se sentía en cada escena, en cada mirada. Muchos argumentan que esa conexión, esa pasión, era tan fuerte que para Hande, dejar a Kerem significaba renunciar a una parte de sí misma. Era como cortar un lazo emocional muy profundo, algo que obviamente no es fácil. Otro punto importante es la complicidad que se veía entre ellos. No solo eran compañeros de trabajo, eran amigos confidentes. Se apoyaban mutuamente, se reían juntos, se divertían. Esa amistad, ese cariño era una base sólida, y romperla, deshacer esa estructura, implicaba un gran dolor. Imaginen perder a alguien que es, al mismo tiempo, tu pareja y tu mejor amigo. Eso definitivamente no es fácil de asimilar. También se ha especulado sobre la presión mediática y el escrutinio público. La fama que les llegó con Love is in the Air fue descomunal. De repente sus vidas privadas se convirtieron en un circo mediático. Cada paso que daban, cada palabra que pronunciaban, era analizado y juzgado. Esa presión, esa constante vigilancia, puede desgastar cualquier relación. A veces es más fácil mantenerse juntos que afrontar el torbellino que se genera al separarse, especialmente cuando hay tantas miradas puestas en ti. Además, hay que considerar el impacto que la ruptura podría tener en sus carreras. Hande y Kerem eran la pareja estrella del momento. Su imagen estaba asociada a la serie, al éxito, a la felicidad. Romper esa imagen, separarse públicamente, podría haber afectado sus proyectos futuros, su imagen ante el público y, en consecuencia, sus oportunidades laborales. Quizás, Hande sintió que en algún momento, separarse implicaba un riesgo demasiado grande para su carrera. Otro factor que podría haber influido es la inmadurez emocional, especialmente al principio de la relación. Eran jóvenes, estaban experimentando el estrellato, y tal vez no contaban con las herramientas necesarias para manejar la situación.
Aprender a gestionar las emociones, a comunicarse eficazmente, a establecer límites saludables, lleva tiempo y requiere madurez. Si no se cuenta con estas habilidades, las relaciones pueden ser más difíciles de mantener. Además de estas teorías, también se ha hablado de posibles diferencias en sus expectativas y metas de vida. Tal vez con el tiempo se dieron cuenta de que no buscaban lo mismo en el futuro. Quizás uno de ellos quería estabilidad y el otro seguir explorando nuevos horizontes. Estas diferencias, que pueden parecer pequeñas al principio, pueden convertirse en obstáculos insalvables con el tiempo. Ahora bien, ¿qué es lo que supuestamente Andy reveló? Las fuentes varían, pero la mayoría coincide en que su secreto se centró en la intensidad emocional de la relación y en la dificultad de romper un vínculo tan profundo. Se habla de un amor adictivo, de una conexión que iba más allá de lo físico y que afectaba profundamente su bienestar emocional. De hecho, se rumorea que Andy en algún momento expresó sentir que la relación con Kerem era como una droga, algo de lo que le costaba mucho desprenderse. Esto no significa que Andy fuera débil o que no supiera lo que quería. Simplemente ilustra la complejidad de las relaciones humanas, especialmente cuando están cargadas de pasión, de cariño y de presión mediática. Para ella, dejar a Kerem no era solo cortar una relación sentimental, sino también renunciar a una parte de su vida, a un proyecto, a una imagen construida, y a una inmensa conexión. Otro punto a considerar es la personalidad de Andy. Como ya dije, es una persona reservada, discreta, que valora mucho su privacidad. Quizás el hecho de estar sometida a una constante exposición mediática le hizo aferrarse aún más a lo que le daba seguridad, a lo que le resultaba familiar. Romper con Kerem significaba romper con esa seguridad, con ese refugio. Es importante recordar que estas son solo teorías, especulaciones basadas en información disponible. Nunca podremos saber con certeza lo que realmente pasó entre Andy y Kerem, y tampoco es nuestro derecho. Lo que sí podemos hacer es analizar la situación, intentar entenderla desde diferentes perspectivas y, sobre todo, respetar su privacidad. Analizando las pistas y las especulaciones, podemos resumir que el secreto de Andy para no dejar a Kerem podría residir en la intensidad de su conexión emocional, la presión mediática que enfrentaban, la complicidad y amistad que compartían, y posiblemente las diferencias en sus expectativas futuras y la necesidad de un proceso de maduración personal. La combinación de estos factores, sumada a la personalidad de Andy y al impacto de su ruptura en el ámbito profesional, probablemente hicieron que la separación fuera mucho más difícil de lo que imaginamos. Y aquí llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta conversación, que les haya resultado interesante y que les haya dado una nueva perspectiva sobre la relación de Andy y Kerem. Recuerden, todo lo que hemos hablado aquí es un análisis basado en lo que se ha dicho públicamente. No tenemos la verdad absoluta, pero creo que hemos logrado armar una imagen bastante completa. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Muchas gracias por su tiempo, por su atención y por su cariño. Me encanta leer sus comentarios, así que por favor, déjenme saber qué opinan. ¿Están de acuerdo con estas teorías? ¿Tienen alguna otra perspectiva sobre el tema? Me encantaría leerlos. Y no olviden, si les gustó este vídeo, denle like, compártanlo con sus amigos y por supuesto suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ningún contenido. Y como siempre digo, nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Ciao.